Cuando decimos que una escala es confiable, es porque si yo le llamo tangibles, está formada por elementos que son comunes, que tienen ciertos elementos en común y que yo decidí ponerle ese nombre de tangibles, por ejemplo, o velocidad de respuesta, empatía o cualquier nombre que yo considere, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, puede ser cualquier título, no necesariamente asociado a los temas de calidad en el servicio, puede ser cualquier tipo de cuestionarios. Pero no basta con que tengamos una encuesta que sea válida, válida en el sentido que si le llamo X, que mida X, sino además necesitamos que sea confiable. Ya ustedes saben hacer un estudio de validez, que se hace en dos partes, exploratorio y confirmatorio, y ahora vamos a aprender a hacer un estudio de confiabilidad. Lo que tenemos que hacer en un estudio de confiabilidad, para hacerlo, nuevamente tenemos una base de datos, ustedes ya saben cómo se forma esta base de datos. Nos vamos a la sección de analizar en este paquete que se llama PASW, estamos usando la versión 18, seleccionamos la opción de analizar y luego nos vamos a la opción de escala. Escala y luego tomamos la primera de las opciones que es análisis de fiabilidad y seleccionamos. Y lo primero que tenemos que hacer es escoger cuáles son las variables que vamos a meter al juego. Por ejemplo, yo tengo que escoger, yo tengo aquí, ustedes saben, yo tengo una base de datos muy grande y lo que tengo que hacer primero es seleccionar aquellas variables que yo considero que son más importantes, no importantes, sino que, cuáles son las que quedaron incluidas en una escala. Por ejemplo, si yo tengo una variable, y voy a poner un caso real, yo tenía, por ejemplo, la variable sub C1, yo tenía también, además, la variable sub C10, sub C11, sub C13, sub C14, sub C16 y sub C17. Estas 7 variables formaban lo que era el factor 1, la sub C1, la C10, la 11, la 13, la 14, la 16, la 17. Esa era nuestra conclusión en el ejercicio pasado. Yo escojo, por ejemplo, esas variables que ya sé que les puedo dar un título, cualquier título que yo quiera, y lo único que tengo que hacer es seleccionar estadísticos, y a mí lo único que me gusta hacer es seleccionar la última opción de esta ventana que dice escala si se elimina el elemento, te les explico, significa doy continuar y le digo aceptar. El paquete empieza a hacer una serie de cálculos y entonces les voy a explicar qué está haciendo el paquete. Muy bien. Aquí me dice que tenemos un total de 139 casos, de los cuales 135 son válidos, fueron 4 excluidos. ¿Por qué son excluidos? Pues porque alguien no contestó esas preguntas, entonces no tiene con qué trabajar. Entonces, pues básicamente de los 139 datos que tenemos, únicamente trabajó con 7. Y luego dice estadísticos de fiabilidad o confiabilidad. Y dice número de elementos, esto significa 7, que son los 7 elementos que me pusimos a jugar, que aquí ustedes saben cuáles son, el sub C1, C10, 11, 13, 14, 16 y 17, son estos 7 elementos que jugaron, y nos da un valor que dice alfa de Cronbach .874. Ese es el número más importante de todos, valor alfa de Cronbach. Ese es un índice de confiabilidad, el alfa de Cronbach va de 0 a 1, donde un 1 indicaría que es un índice 100% confiable. No pretendemos tener índices 100% confiables en ningún tema de calidad en el servicio o comportamiento organizacional o temas de las empresas. Tenemos estadísticos 100% confiables. Sin embargo, este valor de .874 es bastante bueno. Hay un criterio que se nos recomienda que sean al menos de .7. Ya un alfa de Cronbach de .7 indica que tenemos una serie de preguntas, en este caso las 7 preguntas, que son bastante confiables y que podemos usarlas para medir aquello que le estamos llamando X, Y, Z, confiabilidad, tangible, empatía, el nombre que tengamos nosotros más prudente. Entonces, ya con esto estamos muy tranquilos. Cuando teníamos la opción de ahí, ¿se acuerdan que teníamos 3 botones? Y yo les dije, vamos a ver, a escoger el de abajo que dice que se calcule el índice, si se elimina el elemento. Son estos numeritos que vienen aquí. Aquí, a pesar de que yo tengo un Cronbach alfa de .87,
Se fijan, yo veo todos estos y aquí viene un número que incluso es más atractivo, que es 0.892, este es bastante alto, sin embargo aquí viene uno más alto. ¿Qué significa? Que si yo elimino la variable sub C16 de estas 7 y me quedo nomás con las otras 6, yo eliminando el sub C16, mi alfa de Cronbach cambiará de 0.87, en este caso a 0.89. Fíjense que eso es bien atractivo porque en vez de tener 7 preguntas voy a tener 6 y en vez de tener un Cronbach alfa de 0.87 voy a tener un Cronbach alfa de 0.89. Gano en ambos variables, un cuestionario más corto, más confiable. Entonces, por eso me gusta seleccionar esto. Sin embargo, por ejemplo, no me convendría que eliminar la pregunta C17 porque bajaría el alfa de 87 a 83. Pero el C16 sí me conviene eliminar, entonces yo sugeriría en este caso eliminarlo muy posiblemente de mi cuestionario. Muy bien, con este procedimiento, como pueden ver ustedes, es muy rápido, muy sencillo calcular el Cronbach de alfa, que hay muchos artículos, sobre todo aquellos que son arbitrados, que reportan este índice de alfa o Cronbach de alfa, en donde ustedes ya saben que idealmente debemos tener valores iguales o superiores a 0.70. Como pueden ver, el cálculo es muy sencillo y muy útil. Nuevamente, muchas gracias. Espero que esta secuencia de 3 videos les sea de utilidad para calcular lo que son los índices de confiabilidad y validez de un cuestionario. Primero la parte de el estudio de validez, exploratorio, confirmatorio, y se cierra con el estudio de confiabilidad. Muchas gracias.